Buenos días a todos los estudiantes del grado noveno. Para esta semana el trabajo consiste en continuar con el boceto de su casa. En este caso, la parte 2, el boceto 2 o segundo boceto. Se trata de hacer el boceto de la fachada de su casa. Si su casa está en el intermedio de la cuadra, es solo una fachada. Si es esquinera, son dos fachadas. Si queda en una torre o en un edificio como un apartamento, hay que hacer el frente del edificio o el frente de la torre. En el caso de los estudiantes que tienen que llegar por camino, entonces la entrada de la casa, la que queda hacia la calle, es la que deben dibujar. ¿Qué hay que hacer? Pues lo mismo de siempre, la descripción escrita, como ya la conocemos, texto claro hablando sobre cómo es esa fachada que debe incluir una de las que acabo de comentar. Luego vamos al mapa conceptual utilizando óvalos y círculos, luego el croquis básico, que se trata de utilizar líneas sin apoyarnos en instrumentos de geometría o herramientas como reglas y escuadras, y la medida Z. Acá vamos a parar un momento en la medida Z. En este caso, la mayoría de ustedes hicieron la práctica de fachada en su propia casa. Solo tendrían que mirar si le quedó bien perfeccionarla para que en este caso utilizar la misma en el boceto. Pero para el caso de los que hicieron la práctica de la fachada con otra fachada que no fue la de su casa, porque no la podían hacer la medida Z por estar muy cerca de la casa, entonces tienen que poner en práctica la siguiente explicación de medida Z. Para este caso he hecho un dibujo bastante básico acá en Paint, como pueden observar, y van a tomar preferiblemente una escuadra. Si no tienen una escuadra, alguna regla en L o algún objeto que pueda estar más o menos en esta línea que estoy mostrando. Lo mejor sería una escuadra o una regla en la que ustedes puedan apoyar algo en un extremo sin que se mueva, sino que quede fijo, al menos en forma temporal. ¿Cómo van a hacer? Van a tomar la escuadra o el objeto que hayan elegido ustedes. Se lo van a acercar hasta tocar con él suavemente su cara. Cuando ya la tengan pegada en la mejilla, exactamente debajo del ojo, entonces observan por ella y toman a lo lejos el tamaño que tiene la puerta de su casa o la ventana, una que no les quede muy grande, y lo marcan en esta parte de la regla o del objeto que tengan, bien sea porque peguen un pedazo de papel, bien sea porque hagan un dibujo. Lo mejor es que quede algo sobresalido que ustedes puedan ver en este caso cómo está. Y esa es su medida Z, recuerden. Ya después tiene que mantener la misma opción, recordar en qué parte de la cara pegó la regla, la escuadra, sin hacerse daño, claro está, no, muy suavemente. Y luego si mide a lo lejos cuánto tiene, por ejemplo, para la altura de la fachada de su casa, para la altura del primer piso, la altura de la puerta, de la ventana, como ya saben que hicimos la medida Z. En este caso, cuando ya toque hacer las partes horizontales, simplemente acuesta la regla, la escuadra, hacia un lado, en este caso la puede girar hacia allá, y la parte, esta parte de que utilizó primero como la horizontal debe seguir siendo horizontal, pero ya va a quedar acostada y va a empezar a comparar de lado a lado. Si la cuesta hacia allá, entonces tiene que comparar de izquierda a derecha, y si es al revés, de derecha a izquierda, y con eso también toma el ancho de la casa, de la fachada de su casa, de las ventanas, de las puertas,
y de algunas secciones que tenga en su casa en este caso. Cuando ya haya definido cuántas veces cupo esta marca que hizo en su medida Z en la escuadra, en la de abajo hacia arriba, tanto para el primer piso como para el segundo, como para los aleros, como para las ventanas, a qué altura está la ventana del piso, qué tan alta es la ventana, lo mismo la puerta. Cuando ya tenga toda su medida Z, entonces pasa al siguiente paso. Ya hemos tomado la medida Z, entonces se trata de hacer el croquis proporcionado. Recuerde que la medida Z se hace cuando ya haya hecho las tres primeras partes de las que ya hablamos. El croquis proporcionado entonces se trata, como ya saben, de ubicarlo en un plano cartesiano utilizando la medida Z que usted obtuvo. La planta cenital es el trabajo que vamos a hacer la semana entrante. El trabajo entonces se trata de tomar una hoja para plancha y escribir, hacer la descripción que voy a hacer en este caso de la casa en la que yo vivo. Se trata de una fachada de una casa de 3 plantas con terraza en la tercera planta. En la primera consta de una puerta de acceso, una ventana, calados de ventilación y puerta de garaje. En la segunda planta hay 2 ventanas con un balcón en medio de solo puerta. En la tercera planta hay una ventana, los balaustres que son como las columnitas blancas que hay en las terrazas, y una sección de techo entre la ventana y la terraza. El mapa conceptual entonces se trataría de utilizar óvalos y círculos. Yo haría un gran óvalo para toda la fachada, uno para el primer piso, otro para el segundo, otro para el tercero. En el primero una ventana, la puerta, los calados, la puerta de garaje. En el segundo una ventana, la otra ventana, en medio el balcón tiene una puerta y evidentemente tiene una especie de verja o baranda en concreto. Y en el tercer piso encontramos primero la ventana, luego eliminamos la parte libre que queda en la tercera planta. Como comenté, hicimos el borrado, acá están los balaustres de la terraza y en esta sección quedaría entonces la parte con techo de la terraza y esta sería el croquis básico. Perdón, es el mapa conceptual. El croquis básico entonces utilizamos ya líneas rectas, hacemos un gran rectángulo, en mi caso lo quiero hacer así, el gran rectángulo para toda la fachada, hago uno para la primera planta, para segunda planta, separo en la tercera planta la sección que hay construida, le hago la verja, en este caso con los balaustres, que les digo las columnitas que tiene, le borro la parte que es al aire libre y le dibujo el techo que tiene en la terraza. Me devuelvo a la primera planta, le hago la ventana, la puerta, los calados, me disculpan que es un poco, pero no es representativo, y el garaje, que es una puerta de doble ala. En la segunda planta entonces tenemos la ventana, el balcón, la verja del balcón, el balcón completo, la puerta que hay para acceder al balcón y la otra ventana, y la ventana del tercer piso. Después de haber hecho esto, entonces nos corresponde con la medida Z que hayamos tomado colocarle todas las medidas que podamos. La medida Z, entonces, por si de pronto han empezado a tener algunas dudas, recuerden que hay que medir todo. Por ejemplo, esta altura de la primera planta, la altura de la primera ventana, la ventana a qué altura está del piso, qué tan ancha es, la altura de la puerta, qué tan ancha es la puerta. En el caso de la ventana, a qué distancia está del límite izquierdo, a qué distancia está de la puerta, a qué distancia están los calados, qué tan anchos son los calados, a qué altura están del piso, qué tan largos son,
a qué distancia está la puerta garaje de esos calados, qué tan alta es la puerta garaje y qué tan ancha es la puerta de garaje. Vamos también en este caso a establecer a qué altura queda del límite de la primera planta. Y lo mismo la puerta principal, porque no tenemos una referencia desde el piso. Puede ser que estas dos últimas no sean necesarias. En la segunda planta necesitamos saber a qué altura está la ventana y a qué separación del lado izquierdo, qué tan ancha es, qué tan alta es la ventana, la verja del balcón, qué tan alta es, qué tan ancho es el balcón, la puerta, a qué altura queda del techo o del balcón, el balcón qué tan separado está de la otra ventana, al igual el ancho de esa ventana y el largo, y a qué altura está de la terraza de la primera planta, y al lado derecho a qué distancia queda de la pared. Y también necesitamos establecer, se había olvidado, la separación entre la primera ventana y el balcón. Y en la tercera planta, a qué altura queda la ventana, separación de la pared izquierda, qué tan ancha y qué tan alta es, qué tan ancho es esa sección de pared que hay en la tercera planta, la sección de techo abierto, qué tan ancho es, qué tan alta es la habitación, la tercera planta, las verjas, qué tan anchas son, qué tan altas son, y la altura del techo en la tercera planta. Y esas serían más o menos todas las medidas Z que había que tomar utilizando una de las dos técnicas: el brazo estirado para el caso de que estemos lejos, o en el caso de que estemos cerca, la técnica de la escuadra que acabo de explicar. Para finalizar, entonces, hacemos el croquis proporcionado, que se trata de ubicarlo en un plano cartesiano. Prácticamente es como cortar todo esto y ponerlo acá, pero con las medidas Z que leyeron en lo de las líneas verdes que acabo de colocar. Entonces yo voy y miro una marca igual para todo, que puede ser usada con regla si quiere, y hago las marcas hacia arriba, luego en el eje X, y utilizando las medidas Z termino de hacer todo este croquis que acabo de hacer básico, pero ya lo paso con medidas Z y me va a quedar con mucho mejor estilo. Muy bien, de esto se trata el trabajo de esta semana. Quedamos atentos para la próxima semana terminar con las plantas cenital. Que tengan feliz fin de semana, feliz semana.